Gracias por continuar con nosotros. En este momento, pues, vamos a conversar sobre nuestro invitado internacional, el doctor en Ciencias Pedagógicas, filósofo, escritor, Ernesto Figueredo Escobar. Y en este momento vamos a hablar en torno a, bueno, el tema que él mejor maneja, que domina, que es la educación. Específicamente vamos a hablar de la tecnología en la comunicación como metodología en el aprendizaje, en la enseñanza y como un recurso para la enseñanza, en la pedagogía y en la gestión educativa. Así que le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Muy agradecido otra vez poder conversar con ustedes. Es muy grato. Gracias. Muy bueno. Doctor, mire, hace unos días estuve leyendo un informe, le comento, del Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos establecen que han hecho unos estudios donde se muestra que los países latinoamericanos y del Caribe tienen una gran debilidad, y es que el talento carece en más de 51%, carece de habilidades, de capacidades en cuanto a uso de tecnología, creación de software, todo esto. En nuestro país, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha tenido que hacer millonarias inversiones para tratar de lograr que los profesores pues, puedan ponerle la mano a un computador, por ejemplo. Y todavía persiste esa gran deficiencia en los docentes dominicanos. Pero no tenemos conocimiento de si en nuestro país, pues, si los profesores no saben manejar un computador, me imagino que tampoco están aplicando tecnología para hacer su trabajo y para darle seguimiento, pues, a los estudiantes. Y queremos abordar con usted esa parte. Explíquenos la tecnología como recurso en la educación. Háblenos de eso. Bueno, es un tema que ya venía develándose como relevante antes de la pandemia. Y yo creo que la pandemia agudiza y visualiza más la problemática. Estoy recordando ahora especialistas como Alvin Toffler, que en algún momento hablaba de que había que cerrar las escuelas, y ya fallecido el señor, y habría que crear escuelas para adultos, porque los niños eran los nativos digitales y se manejaban mejor con las tecnologías. Yo siento mucho que él no llegara a vivir el tema de la pandemia, porque ahí se generó un mito, porque los niños cuando enfrentaron la pandemia y tuvieron que estudiar de manera virtual, resulta ser que no tenían tantas habilidades desarrolladas para enfrentar un proceso de enseñanza-aprendizaje. El otro día hablaba con una alumna de séptimo grado en Miami y me decía que ya el currículum, ella sentía en la presencialidad que no lograba tratarse en toda su cobertura, el 100%. Y como tendencia le puedo decir que hay un déficit en la presencialidad de un 40%. Y ahora, con la virtualidad, esta problemática se agudiza más aún, y más cuando el estudiante finalmente no tenía tantas habilidades ni tanta postura emocional para enfrentar una actividad de tal naturaleza. Yo sé que en el caso de Dominicana incluso tuvieron que utilizar la radio, la televisión y la virtualidad. Pero recuerdo que en el 2018 yo estuve por Dominicana y en Santo Domingo visité uno que otro colegio. Estaban con el tema del proyecto este de República Digital, y me encontré en los colegios que habían pizarras, esa que se le hacía un marco en la pared, se pintaba de verde y esa era la pizarra. Es decir, le digo, oye, no hemos transitado todavía por las pizarras acrílicas, y enuncian en los medios de comunicación
que había que eliminar esa mediación mediante la tiza y el pizarrón. En la época hablé con uno que otra autoridad de allá, de ustedes, y les decía, oye, después pues, lo más probable es que se queden sin la tiza y sin el pizarrón, porque se trata, y yo creo que más o menos fue así el asunto, y los alerté, porque ya en los años 90 Chile había tenido una consigna de tamaña magnitud, y se estaba como acelerando el proceso. Y hay que entender que primero es la pizarra, seguiremos con la pizarra, incluso la podremos hacer de manera digital, como quiera, pero es un lugar de encuentro, de interacción, de intercambio. Hay que transitar por la pizarra acrílica y llegar a la pizarra digital. Es decir, hay una sucesión de hechos históricos que es muy duro cuando se violan, incluso en el proceso de las formaciones sociales se dan cambios bruscos que traen malas consecuencias. Entonces, en el caso de la incorporación de las tecnologías, que no cabe duda que trae consigo una activación incluso de nuevas formas de organización de la actividad cerebral. Veo como el pulgar, que apenas tenía otras funciones que las de ASIR, hoy tienen funcionalidades relacionadas con el teclado de una manera extraordinaria, como se están usando las extremidades superiores en este ámbito. Y eso va a ser muy positivo y está siendo positivo. Pero a la hora de hablar, de incorporar las tecnologías, hay que tener en cuenta conectividad, hay que tener en cuenta los recursos tecnológicos, las plataformas, los software y saberlo usar. Que yo encuentro un testimonio visitando otra vez colegios en Dominicana. Un colegio, maravillosos niños, niñas, una emocionalidad tremenda. Llegamos hasta un laboratorio con tecnología, todo cubierto de nylon para que no se le cayera ni un polvito a aquello. Bueno, ¿por qué no están usando esto? Le pregunté al director y me dice que no tenemos conectividad. Entonces, tenían los recursos tecnológicos, Claro, tenían la conectividad. Claro. Entonces, esos desajustes de sí. Cuantificar, de hacer llegar computadores. Yo recuerdo, para dar otro ejemplo, que a la hora de hablar de calidad de la educación habría que contar la cantidad de libros que tiene una familia. Ese era un indicador. Bueno, la pandemia demostró que hay que saber cuántos computadores hay en una casa disponibles, porque empezamos a trabajar desde la casa. Un computador, incluso familias de profesionales en Chile, me decía, es que tenemos que hacer una especie de cola. ¿Quién va primero a acceder al computador? Entonces, incluso hay casos que no había ni un computador. Había otros casos que había un computador, pero era una familia que tenía que ponerse en cola para poder usar aquello. Y tuvimos estudiantes que se tenían que subir a donde fuera para captar la señal. Una situación muy, muy complicada. Y en la época, recuerdo, de esta misma pandemia, que yo estaba capacitando a profesores en estrategias pedagógicas integradas, pedagogía colaborativa, profesores universitarios. Y uno que otro me decía, pero por favor, yo lo hago después, voy a llamar a mi hija para que me ayude. Yo le decía, no, tranquila. Se tensaban los profesores. Tranquilo, resolvemos esto juntos. Recuerdo que habíamos instalado una plataforma y los profesores sabían trabajar con el grupo entero, pero no eran capaces de ir a trabajar por sus grupos de este mismo grupo. Y yo ahí más de que lo que yo decía, les demostraba que era factible imprimirle emocionalidad a aquello. Vamos a trabajar ahora en el grupo A, vayan los del grupo A, no se les olvide tomar
consigo el té, no vaya a llevarse ningún roncito tipo Barcelona ni nada de eso. ¿Sí? Y se generaba un acercamiento porque aquello había sido demasiado brusco. De tal manera que necesitamos, por un lado, contar con recursos tecnológicos, conectividad, saber utilizar las plataformas para que los estudiantes no rechacen este proceso de enseñanza-aprendizaje en contextos virtuales. Otra opción que deberíamos no descuidar es que efectivamente pudiéramos llegar a entender que desde el punto de vista didáctico es factible contar con un laboratorio de física, perfectamente, de química, perfectamente también, para poner ejemplos. Pero el aprendizaje humano tiene 3 etapas evolutivas. El aprendizaje en contextos concretos, representativos y verbales. ¿Qué pudimos ver? Porque hay que hablar también de la pandemia, que nosotros logramos en medio de la pandemia darle tareas a los estudiantes para que desarrollaran actividades concretas en el contexto de su comunidad. Si era posible, se uniera con algún compañero del mismo grupo, de tal manera que había que buscar en la virtualidad el aprendizaje en condiciones concretas, salga el sol por donde salga, para que lo que se ocurra en forma concreta se pueda llevar a las imágenes, a las representaciones y utilizar, por ejemplo, el laboratorio de física virtual. Y aquello que ocurre en el plano de las representaciones podamos verbalizarlo, generalizarlo, analizarlo, de tal manera que el aprendizaje, la gestión del conocimiento desde lo concreto a lo representativo y luego a lo verbal. Y ojo, y todo lo que ocurra en el plano verbal, abstracto, generalizador, tiene que volver de forma enriquecida de nuevo a la práctica. Ese es el camino del conocimiento. Además de esta perspectiva de la didáctica, de la metodología, para favorecer, viví experiencias muy interesantes de robótica en Dominicana, en un evento, estudiantes haciendo cosas fabulosas, utilizar la didáctica incluso desde edades tempranas para el desarrollo de posturas que favorezcan la comprensión de la inteligencia artificial. Todo esto es posible y ojalá que lo hagamos desde edades muy tempranas. Hay que generar un cambio, romper con el mito aquel que les había dicho y repensar la educación para incorporar las tecnologías y favorecer el pensar y la disonancia cognitiva, como estuvimos, yo le digo este tema de la mediación. Hay otra perspectiva más, no sé si me quiere decir algo. Sí, otra perspectiva más, el hablar de la virtualidad y del recurso tecnológico. Sí, nos quedan en este segmento 2 minutos. En 2 minutos, ¿podemos resumir, doctor? Por favor, adelante. Sí, y desde otra perspectiva, hay que pensar que, por ejemplo, la República Dominicana, el Ministerio de Educación, tiene todas las condiciones, porque tiene un currículum por competencias, para incorporar las tecnologías para la gestión curricular y pedagógica. Y que podamos velar por el cumplimiento de la cobertura curricular. Y que van a tener que repensar ese currículum desde 3 perspectivas, porque van a tener 3 modalidades, ya se las estoy augurando. Una modalidad presencial, que es la que tiene mejor diseñada, una semipresencial y una que va a ser virtual. Para eso necesitan tecnologías que favorezcan la gestión curricular y pedagógica, que es a lo que nosotros nos dedicamos y tenemos plataformas para aquello y con gusto la pondríamos a disposición de la República Dominicana que tanto aprecio y tanto quiero. Excelente.
Excelente. Bueno, pues conocimos la tecnología en la aplicación, en el aprendizaje y también para la gestión del sistema educativo, la gestión del profesor, de velar, de vigilar el proceso del desarrollo del estudiante, del aprendizaje, digamos así. Doctor, con usted hay que seguir escuchándolo. Por favor, no se canse porque vamos a estar invitándolo nuevamente para seguir abordando otros temas. Mil gracias y mis saludos pues desde aquí y la gratitud, bueno, pues de todo el pueblo dominicano que recibe sus conocimientos tan válidos, ¿verdad? Y tan importantes para nosotros. Los necesitamos. Se le quiere, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima, un abrazo. Amigos, no se muevan, que continúa Dominicana es Vida ya con el segmento final.